Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra. Hoy nos sumergimos de lleno en el fascinante y a menudo impredecible mundo de las celebridades turcas, un universo que nunca deja de sorprendernos. Y tengo una noticia, un murmullo que ha ido creciendo hasta convertirse en un clamor, que estoy segura va a disparar la curiosidad de muchos de ustedes, hasta el punto de hacerles mantener la respiración. ¿Listos para un torbellino de especulaciones, rumores ardientes y, quizás, la confirmación de uno de los regresos más esperados y soñados en la historia reciente de la televisión turca? Si aún no forman parte de nuestra vibrante comunidad, este es, sin lugar a dudas, el momento perfecto para darle clic a ese botón rojo de suscribirse que ven en pantalla y, de paso, activar esa campanita para que las notificaciones les avisen al instante de cada nuevo misterio desvelado y cada exclusiva que compartimos. Estamos a punto de desvelar un secreto a voces que tiene a medio Internet hablando sin parar, analizando cada detalle y creando sus propias teorías. Prepárense porque vamos a hablar de *** Demet Özdemir *** y su supuesta, pero cada vez más creíble, llamada a *** Can Yaman *** para que regrese a Turquía. Sí, han oído bien. La sola idea de que estos dos ídolos, que conquistaron corazones y rompieron récords de audiencia, vuelvan a cruzar caminos, ya sea en el ámbito profesional, trabajando juntos en un nuevo proyecto, o quién sabe, en un terreno más personal, ha encendido las alarmas de los fans de todo el mundo. Y es que seamos brutalmente honestos, la química entre Demet y Can en Erkencikus fue algo que marcó un antes y un después en la industria televisiva turca. Su complicidad en pantalla, la chispa que saltaba entre ellos, era tan palpable, tan genuina, tan electrificante que muchos espectadores se quedaron colgados de la pantalla, esperando con ansias una oportunidad, cualquier excusa para verlos juntos de nuevo, reviviendo esa magia que los catapultó a la fama internacional. Y ahora, parece que esa oportunidad podría estar más cerca de lo que nunca imaginamos, alimentando la esperanza de millones. Los rumores, como suele ocurrir en este vertiginoso mundo del espectáculo, empezaron a circular sigilosamente por las redes sociales, como pequeños fuegos artificiales que prendían la mecha de la especulación. Fueron alimentados por comentarios aparentemente inocentes pero cargados de doble sentido, gestos sutiles en entrevistas o apariciones públicas, y por supuesto, las infaltables pistas que solo el ojo entrenado y devoto del fan puede detectar. Se dice, se comenta, se susurra que Demet Özdemir, quien ha estado en una rampa ascendente imparable, muy activa en proyectos internacionales que la han consolidado como una estrella global y goza de una popularidad innegable en cada rincón del planeta, estaría haciendo un esfuerzo activo por traer de vuelta a Can Yaman a las pantallas turcas. Can, por su parte, ha estado enfocado en expandir su carrera en Italia, donde ha participado en producciones de renombre y ha construido una legión de seguidores aún más grande, además de explorar otros proyectos en el extranjero. Imaginen la magnitud de un posible reencuentro entre estos dos titanes. Sería un evento mediático de proporciones épicas, un fenómeno que paralizaría al mundo del entretenimiento sin duda alguna. Ahora es fundamental recalcar, para mantener los pies en la tierra en medio de esta vorágine de emoción, que hasta el momento, esto no es más que un rumor. Un rumor potente sí, pero un rumor al fin y al cabo. Sin embargo, no son rumores que aparezcan de la nada, sacados de la manga de la imaginación. Suelen surgir de fuentes internas de personas cercanas a los artistas, o de observadores astutos de la industria que captan señales, vibraciones, que escapan al público general. Piensen en la dinámica de las redes sociales como un ecosistema donde todo se interconecta, un simple like a una publicación, un comentario aparentemente casual en una foto, una mención de pasada en una entrevista que es analizada al milímetro. Todo suma, todo se junta y crea un caldo de cultivo perfecto para la especulación desenfrenada. Y en el caso de Demet y Can, la historia es aún más jugosa, más cautivadora, porque después de Erkencikus, la relación entre ambos ha sido objeto de innumerables teorías, debates apasionados y fantasías compartidas por sus seguidores. Recordemos vívidamente que después del rotundo éxito de la serie, sus caminos profesionales se bifurcaron de manera significativa. Can Yaman, impulsado por la gran acogida que tuvo en Italia, tomó la decisión de mudarse allí, donde ha participado en proyectos de televisión que han reforzado su estatus de estrella internacional. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos de manera ininterrumpida en Turquía, participando en producciones de alta calidad que han consolidado su imagen como una actriz versátil y talentosa,
y al mismo tiempo, ha extendido su alcance a producciones internacionales, solidificando aún más su estatus como una estrella global de primer nivel. A pesar de la distancia geográfica y de las trayectorias individuales, la profunda conexión que el público sentía con ellos como pareja en pantalla no se ha disipado en absoluto. De hecho, se podría afirmar con certeza que esa conexión se ha fortalecido con el tiempo, alimentada por la nostalgia y el deseo latente de revivir esa chispa. Y ahora, la posibilidad de un regreso conjunto es precisamente lo que mantiene a muchos, a millones, al borde de sus asientos, llenos de expectativa. Entonces, ¿qué podría significar realmente esta supuesta llamada de Demet Akan? Las posibilidades son tan amplias como apasionantes. Podría ser, y esta es la teoría más esperada, una invitación directa para un *** nuevo proyecto de televisión ***. Imaginemos por un momento una serie completamente nueva, con una historia fresca y cautivadora, donde vuelvan a compartir escena, a encarnar personajes que permitan explotar al máximo esa química innegable que demostraron. Las expectativas serían astronómicamente altas, y la audiencia estaría prácticamente garantizada desde el primer día. No sería la primera vez, ni mucho menos, que vemos a actores que tuvieron un gran éxito juntos volver a unirse para un nuevo proyecto, capitalizando ese tirón que generaron en su momento. Esto en el mundo del entretenimiento es una estrategia que a menudo funciona a las mil maravillas, y con Demet y Can, la magia de su química es simplemente innegable. Otra posibilidad, quizás un poco más sutil pero igualmente intrigante, es que sea una invitación para colaborar en algún **evento especial **, una aparición conjunta en una gala importante, o incluso un proyecto benéfico. A veces los artistas, conscientes de su poder de convocatoria, se unen para apoyar causas importantes, y esto podría ser una excusa perfecta para que Demet y Can se reencontraran públicamente, generando un gran revuelo mediático y al mismo tiempo, complaciendo a esos fans que anhelan verlos juntos de nuevo, aunque no sea en un formato de serie. Este tipo de eventos, aunque no impliquen una actuación conjunta, siempre generan un enorme interés y son una forma de mantener viva la llama de su popularidad como pareja. Y luego está, por supuesto, la especulación más **personal **. Siempre hay quienes prefieren pensar, y es natural, que más allá de lo estrictamente profesional, hay una conexión especial que ha perdurado, una amistad profunda o incluso algo más. Y aunque debemos ser extremadamente cautelosos y respetuosos con las suposiciones sobre la vida privada de las celebridades, es innegable que su carisma individual, y sobre todo, su presencia juntos en pantalla, capturan la imaginación de muchísima gente. La pregunta que muchos se hacen, alimentada por la nostalgia y la esperanza, es, ¿será que Demet está intentando traerlo de vuelta a Turquía para algo más que un proyecto profesional? Es la chispa que enciende la conversación en cada foro, en cada grupo de fans, y mantiene el interés vivo y palpitante. Lo que sí es una verdad innegable, un hecho que resuena con fuerza, es que la figura de Can Yaman ha estado resonando mucho en Turquía últimamente. A pesar de su éxito internacional consolidado y de su vida profesional en otros países, hay un deseo palpable en el público turco de verlo de nuevo en producciones nacionales, de reconectar con el actor que los conquistó en su momento. Y si Demet Özdemir es quien está moviendo los hilos, quien está poniendo la maquinaria en marcha para que esto suceda, añadiría una capa adicional de dramatismo y emoción a la historia. Ella es sin duda alguna una de las actrices más queridas y respetadas en Turquía, una figura influyente cuya opinión y acciones tienen un peso considerable en la industria. Una llamada de su parte con su prestigio y popularidad tendría sin duda un impacto significativo. Además, analicemos un poco la situación actual de ambos artistas, las coordenadas de sus carreras en este preciso momento. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz sumamente versátil, capaz de adaptarse a diferentes géneros y roles, de reinventarse y de seguir sorprendiendo. Su carrera internacional va viento en popa, abriéndole puertas en mercados que antes parecían inalcanzables. Pero siempre es interesante ver cómo los artistas turcos, a pesar de su proyección global, mantienen sus raíces, sus conexiones con la industria que los vio nacer y les dio la oportunidad de brillar. Por otro lado, Can Yaman ha construido una marca personal muy fuerte fuera de Turquía, un estatus de estrella internacional. Sin embargo, el público turco sigue teniendo un cariño especial por él, una conexión que trasciende fronteras. Si él considera regresar, significaría que hay un proyecto lo suficientemente atractivo, una propuesta lo suficientemente tentadora, o una razón lo suficientemente poderosa como para hacerle dar marcha atrás y volver a sus orígenes.
Y aquí es donde la imaginación vuela libre, donde las ideas se desbordan y los escenarios posibles se multiplican. ¿Qué tipo de proyecto podría convencer a Can Yaman de regresar a Turquía después de haberse establecido con tanto éxito en otros mercados, de haber conquistado nuevas audiencias? Tendría que ser algo realmente grande, algo que resuene con su público de origen y que, al mismo tiempo, le permita seguir creciendo como artista, explorar nuevas facetas de su talento. Y si Demet Özdemir está involucrada en la propuesta, las posibilidades son verdaderamente infinitas. Podría ser una secuela espiritual de Erkencikus, un nuevo drama romántico que reavive la llama de su química de una manera aún más intensa, o incluso algo completamente diferente, un género que permita explorar nuevas facetas de sus capacidades actorales, un rol que desafíe sus límites. Los detalles que van saliendo a la luz, aunque sean escasos, fragmentados y envueltos en el misterio, sugieren que esta no es una simple anécdota pasajera, un rumor fugaz. Parece que hay conversaciones en curso, movimientos discretos en el backstage de la industria del entretenimiento, negociaciones que se llevan a cabo en sigilo. Los fans, como detectives incansables y apasionados que son, analizan cada pista, cada detalle. ¿Ha habido algún cruce de la X reciente en Instagram entre ellos? ¿Algún comentario enigmático de algún amigo en común que pueda interpretarse como una señal? ¿Alguna mención casual en una entrevista que, al ser recontextualizada, parezca una pista clara? Toda esta información, por pequeña que sea, se suma para crear una narrativa intrigante y emocionante. Es fascinante observar cómo la conexión que un actor logra establecer con su público puede generar tantas expectativas, tantas ilusiones compartidas. Demet Özdemir y Can Yaman lograron conectar con millones de personas en todo el mundo gracias a Erkencikus, y esa conexión profunda, ese cariño sincero, esa nostalgia por verlos juntos de nuevo, es lo que mantiene viva esta historia, lo que la alimenta y la hace crecer. No se trata solo de un rumor, sino de la esperanza genuina de muchos de revivir esa magia, de volver a sentir esa emoción que los cautivó. También debemos considerar el aspecto estratégico de todo esto. En la industria televisiva, los reencuentros de parejas actorales que demostraron un gran éxito en el pasado son, sin duda, una apuesta segura para las productoras. Los productores son plenamente conscientes del poder que tiene una audiencia ya fidelizada, de la expectación que generan estas uniones y del potencial de audiencia que representan. Si Demet Özdemir, con su estatus actual y su visión de futuro, está pensando en esto, es porque ve una oportunidad real de crear algo grande, algo que rompa moldes y marque un hito. Y si Can Yaman estuviera receptivo a la propuesta, significaría que ve un futuro brillante y prometedor en esa colaboración. La pregunta clave, la que todos nos hacemos, la que resuena en cada rincón de Internet y en cada conversación de fans, es ¿qué tan cierto es todo esto? Como siempre, debemos navegar con cautela, con prudencia, entre la información confirmada y la especulación desmedida. Pero la persistencia de estos rumores, la forma en que se propagan y el hecho de que provienen de círculos que parecen estar cercanos a la industria, les otorgan un cierto grado de credibilidad, una base sólida sobre la cual construir nuestras esperanzas. Y seamos honestos, ¿quién no querría verlos juntos de nuevo? La energía que desprendían en pantalla era algo especial, algo único, y la posibilidad de revivir eso es, sin duda alguna, tremendamente emocionante. Piensen en el impacto que tendría un posible regreso de Demet y Can. Las redes sociales explotarían en cuestión de segundos, las audiencias de televisión se dispararían a niveles estratosféricos, y se convertiría, sin lugar a dudas, en la noticia del año, en el tema de conversación obligado en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Sería una forma de reconocer y honrar el legado de Erkencikus, de darles a los fans exactamente lo que tanto anhelan, lo que tanto han esperado. Es un escenario que para muchos representa una fantasía hecha realidad, un sueño a punto de cumplirse. En resumen, lo que parece ser un rumor sobre Demet Özdemir llamando a Can Yaman para que regrese a Turquía ha desatado una ola de entusiasmo, una explosión de especulación y una esperanza renovada entre los seguidores de ambos artistas. Ya sea por un nuevo proyecto televisivo ambicioso, una colaboración especial en un evento significativo, o quién sabe, algo más íntimo y personal, la idea de ver a esta querida pareja junta de nuevo es lo que tiene a todos hablando, analizando y fantaseando. La industria del entretenimiento a menudo nos sorprende con giros inesperados y en este caso, la posibilidad de un reencuentro entre Demet y Can es una de las que más ilusión genera y más interés despierta. Ahora, antes de despedirnos, me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes. ¿Creen que este rumor tiene fundamento?
¿Les gustaría ver a Demet Özdemir y Can Yaman trabajar juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría que fuera? Dejen sus opiniones más sinceras, sus teorías más descabelladas y sus deseos más profundos en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son lo que hace que este canal cobre vida, lo que me motiva a seguir investigando y compartiendo, y me encantan leerlos todos. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante y quieren más contenido así, no olviden darle un gran me gusta, ese pulgar arriba que me indica que vamos por buen camino. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de estas estrellas y que seguro estarán igual de emocionados que ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el fascinante mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta apasionante investigación. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más misterios y más diversión. Hasta pronto.